lo voy a tomar como parte de la asistencia también. En el transcurso de estas 2 semanas pasadas, parte de lo que es la técnica quirúrgica, hemos visto parte de lo que es ya la parte de la parte de diéresis, la parte de lo que es la exposición, también hemos visto lo que es la disección. Bueno, creo el día de hoy nos toca ver lo que es una parte igual que es muy importante durante la cirugía, durante los pasos que nosotros seguimos durante la técnica quirúrgica de cualquier tipo de procedimiento, que es la hemostasia, ¿no? Bueno, nosotros vamos a decir que vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a decir que la hemostasia, antiguamente, ha habido la primera definición que se ha manejado en relación a la hemostasia, decía, ¿no? El dominio y el control de la hemorragia dan al cirujano la calma que es esencial para el pensamiento claro y permiten proceder en forma ordenada en la mesa de operaciones. Es una frase bueno, la había utilizado William Halsted en el año 1929. Como ustedes conocen igual, ¿no? William Halsted es también el creador, ¿no?, de las pinzas hemostáticas, como conocemos la pinza de Halsted o pinza de mosquito, que también ustedes la denominan. Entonces, como ven, desde ahí ya él nos orientaba, ¿no?, que para el cirujano controlar la hemorragia durante una cirugía es esencial porque nos va a permitir tener un campo quirúrgico limpio en el cual podemos proceder y actuar de manera ordenada y no tengamos ningún tipo de complicaciones, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes den cuenta de esta frase, ¿no? Y bueno, como definición como tal, bueno, decimos, ¿no?, que la hemostasia quirúrgica consiste en un conjunto de técnicas aplicadas durante un procedimiento quirúrgico, tanto para prevenir, disminuir o detener la hemorragia o el sangrado, así como como les digo, con el fin principalmente de garantizar un campo operatorio limpio y minimizar, ¿no?, los riesgos como las infecciones, la hipoxia o incluso paros cardiorrespiratorios por hemorragias masivas. Entonces, esto lo podemos lograr por diferentes métodos, ¿no? En la antigüedad se utilizaban bastantes tipos de elementos para efectuar la hemostasia, ¿no? Por ejemplo, utilizaban antiguamente los romanos el vinagre, la piel de animales, la yema de huevo, las telarañas, incluso la ceniza que se utilizaba como medio, como un método de hemostasia. Y igual, ¿no? En algunos casos utilizaban también algunos métodos un poco mucho más lesivos, ¿no? Como el aceite hirviendo o el hierro candente, ¿no? Han debido ver en las películas de ustedes, ahí en las guerras, ahí donde aplican, ¿no?, materiales de hierro, en los cuales los calientan a rojo vivo y los aplican sobre heridas, las cuales producen, ¿no?, hemostasia y posteriormente la cicatrización. Entonces, esta era también una forma de hacer hemostasia en los tejidos. Como pueden ver ustedes, Hipócrates ya sabía, ¿no?, por ejemplo, ya él manejaba lo que eran las ligaduras, pero él usaba también el hierro candente, por ejemplo. Galeno igual recomendaba las ligaduras para evitar los sangrados, pero más que todo, ¿no?, lo que se dice en la historia, Ambrosio Paré ha sido quien ha popularizado esto del uso de las ligaduras como un método hemostático en lo que viene la historia de lo que es la técnica quirúrgica, ¿no? Entonces, como mencionábamos, ¿no?, la hemostasia como principal objetivo tiene, eh, habíamos dicho, ¿no?, que como proceso fisiológico tiene como objetivo mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Cuando ocurre algún tipo de lesión, ya sea iatrogénica o puede ser lesión quirúrgica o una lesión externa que se pueda presentar, ¿no? Entonces, nosotros, como habíamos mencionado, ¿no?, es un conjunto, la hemostasia va a reunir un conjunto de técnicas que van a ser aplicadas durante un procedimiento quirúrgico, como habíamos dicho, para prevenir, disminuir o detener la hemorragia o el sangrado, ¿no?, con el fin de que garanticemos un campo operatorio limpio. Entonces, como les menciono, estos son las principales características de este tiempo quirúrgico. Vámonos a la siguiente, por favor. Ahora, nosotros
debemos reconocer que en nuestro organismo existen, o bueno, durante lo que la aplicación de la técnica quirúrgica, nosotros vamos a ver que existen dos tipos de hemostasias, ¿no? Uno que va a ser la hemostasia fisiológica propiamente de nuestro organismo y otra que va a ser la hemostasia quirúrgica, la cual nosotros vamos a efectuar, ¿no? Cuando hablamos de hemostasia fisiológica, nosotros hablamos de un proceso fisiológico, ¿no? Que tiene como por objetivo mantener lo que va a ser la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Esto sucederá principalmente cuando ocurre alguna lesión y principalmente se dividen en tres fases, ¿no? Incluso algunos la dividen en cuatro, ¿no? La primera fase estará con la que denominamos, ¿no? La hemostasia primaria. Estará dado principalmente va a implicar principalmente la activación y acumulación de plaquetas en el área dañada, formando un tapón que sella temporalmente la lesión, ¿no? Entonces, en esta primera fase nosotros también podemos observar que hay también una fase tanto vascular y plaquetaria, ¿no? En la fase vascular habrá una vasoconstricción de los vasos sanguíneos que van a permitir de que exista un menor flujo hacia la zona y pueda dar el tiempo de que estas plaquetas se puedan activar y se puedan acumular para formar el famoso para formar un tapón o el tapón rojo que comúnmente lo denominan, ¿no? En la literatura. Y bueno, vámonos a la hemostasia secundaria, ¿no? Por su parte, también involucra una serie de reacciones químicas en los cuales los factores de coagulación en conjunto, que son, ¿no?, unas 13 proteínas plasmáticas que pues, deberían conocerlas, convierten el fibrinógeno soluble en fibrina, ¿no?, que la cual es insoluble, formando así un coágulo estable que va a prevenir tanto lo que va a ser la hemorragia. Estas células, por lo general, eh, van a, van a, van a ir a formar lo que comúnmente nosotros llamamos ya el coágulo blanco o el coágulo de fibrina, ¿no? Entonces es un tapón hemostático mucho más estable para evitar de que exista mayor sangrado en el área, ¿no? Y por último habrá una hemostasia terciaria, ¿no? Donde las proteínas plasmáticas activan también lo que va a ser la fibrinólisis, ¿no? Habrá una degradación de lo que va a ser la fibrina para dar lugar, una vez que ya se haya reparado el vaso y se haya contenido la hemorragia, pueda restablecerse lo que va a ser la circulación sanguínea en la zona. Entonces, como ven, tenemos tres tipos de hemostasias en la hemostasia fisiológica y como ustedes también van a ver en el lado derecho en el lado izquierdo, perdón, de lo que es su presentación, pueden ver igual que en estas interactúa lo que es la famosa cascada de la coagulación, ¿no? Vemos que en la vía extrínseca de la coagulación, que es la principal, ¿no? Cuando existe algún tipo de lesión o algún traumatismo, van a provocar la activación de los famosos factores tisulares, que son el factor 7, el cual se activa y luego va a desencadenar la activación de otros factores que van a llevar a la activación del factor 10, ¿no? El factor 10 activado va a promover la activación de lo que es la protrombina en trombina y secundariamente esta va a promover, ¿no?, la activación del fibrinógeno en fibrina para formar los famosos polímeros de fibrina que se van a ir acumulando en el vaso sanguíneo formando el famoso tapón o coágulo blanco, ¿no? Entonces, como ven, la cascada de la coagulación es muy importante, ¿no? También existe la cascada de la coagulación por la vía intrínseca, pero ambos terminan igual en una vía común que va a desencadenar la hemostasia fisiológica de los vasos sanguíneos. Entonces, como ven ahí, fisiológicamente sí tenemos un tipo de hemostasia, pero la que nosotros principalmente ahora vamos a manejar es la hemostasia quirúrgica. La siguiente diapositiva. Cuando hablamos de hemostasia quirúrgica, nosotros vamos a decir que es la presencia de sangre en el campo operatorio, ¿no? El cual principalmente va a dificultar la visión y también va a constituir un caldo de cultivo, ¿no?, para el desarrollo de bacterias que pueden provocar infecciones o fibrosis posteriores. Por otra parte, igual, los enfermos, por ejemplo, en los que en general tienen una resistencia limitada ante una hemorragia, por ejemplo, una hemorragia de 500 ml es tolerable todavía fisiológicamente por nuestro organismo. Pero si ya pierde 1000 ml, por ejemplo, pueden ya aparecer signos iniciales de choque, ¿no? Y una pérdida del 50% o mayor o de un volumen mayor de sanguíneo, que es
puede también desencadenar incluso hasta la muerte del paciente, ¿no? Sin embargo, el efecto de la hemorragia dependerá también de las condiciones individuales del paciente, ¿no? Dependerá si es que existe algún tipo de traumatismo, tal vez el paciente también ya es anémico o está desnutrido, o la velocidad e intensidad del sangrado también es alto, ¿no? Tal vez hay una lesión de tipo vascular, de tipo arterial, que va a provocar que haya una hemorragia masiva. Por lo tanto, nosotros ahí debemos determinar también cuánto es el volumen que está perdiendo. Podríamos calificar incluso, clasificar incluso en los datos que se van a producir en relación a los datos de shock hipovolémico, que es otro tema también en cirugía que lo vamos a ver más adelante, pero dependiendo de todas esas circunstancias podemos determinar que la hemorragia puede desencadenar alteraciones fisiológicas en nuestro organismo. Ahora, hablando de las hemorragias, nosotros podemos decir que estas también se pueden clasificar por su sitio de presentación, ¿no? Puede haber una hemorragia externa, una hemorragia interna, pero también puede haber una hemorragia por defectos naturales. Bueno, cuando hablamos de hemorragias de tipo externas, vamos a decir que principalmente es las hemorragias que se producen propiamente en las heridas, ¿no? O secundarias a presencia de soluciones de continuidad en las cuales la sangre puede salir hacia el exterior del organismo y, y como salen hacia el exterior, el cirujano puede observar, ¿no?, el origen de la hemorragia para un mejor control del mismo, ¿no? Entre estos ejemplos podemos tener cualquier tipo de lesión traumática que se pueda producir a nivel de lo que es la piel. Entonces, podemos clasificarlas como como un tipo de hemorragia externa, ¿no? Dentro de lo que es las hemorragias internas, es cuando, bueno, el cirujano como tal no va a visualizar el sangrado, ¿no? Porque no existe una herida o una solución de continuidad hacia el exterior. Y generalmente se van a presentar, ¿no?, en cavidades anatómicas cerradas. Por ejemplo, en la cavidad abdominal, de donde el sangrado puede provenir de vísceras macizas, como por ejemplo el vaso o el hígado, se debe sospechar la existencia, por ejemplo, de hemorragia interna por la presencia de ¿qué? De shock, ¿no? Cuando hablamos de shock, veremos, ¿no?, signos característicos del mismo, como por ejemplo la palidez, el pulso acelerado, la disminución de la presión arterial, la presencia de sudoración fría, alteraciones de la conciencia o irritabilidad o agitación psicomotriz. Entonces, estos pueden llevarnos a hacer una sospecha de que exista algún tipo de hemorragia interna, ¿no? También podemos ver, ¿no?, que a nivel encefálico igual puede haber algún tipo de lesión, por ejemplo en los TECs, que haya una hemorragia interna que pueda provocar alteraciones de la conciencia, ¿no? Si es que existiera algún tipo de una hemorragia que sea mayor. Por ejemplo, en cavidad abdominal, para comprobar si es que existiera una hemorragia interna, por ejemplo, nosotros podemos someter al paciente a ciertos estudios, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer una ecografía FAST, el cual es una prueba de elección, ¿no? Es el gold estándar, por ejemplo, en los pacientes que se encuentran politraumatizados y tengan datos de shock hipovolémico, podemos hacer el famoso ECOFAST, ¿no? En el cual se puede realizar en menos de 5 minutos en una sala de urgencias, en la cual nosotros podemos detectar la presencia de líquido libre alrededor, ya sea del hígado, del vaso o el sitio donde nosotros estemos sospechando el tipo de lesión, ¿no? La tomografía computarizada también es otro gold estándar, ¿no? Para identificar si es que de manera exacta, si es que existe algún tipo de lesión en algún tipo de tejido, ¿no? Entonces, igual la tomografía entonces nos brinda ese tipo de estudio, ¿no? Otro que ya está un poco más en desuso, que es el famoso lavado peritoneal, ¿no? Cuando hablamos de lavado peritoneal, bueno, se realiza, ¿no?, en casos excepcionales, cuando el ecógrafo no está disponible y el paciente está inestable, entonces se puede hacer una laparocentesis, ¿no? Puede ser una punción abdominal donde podemos verificar si realmente existe sangre o algún otro tipo de contenido líquido en la cavidad abdominal, entonces también es indicado, ¿no? Cuando la hemorragia, por ejemplo, es en el espacio pleural, nosotros identificaremos al paciente, ¿no?, con presencia de insuficiencia respiratoria, pues la sangre se va a ir acumulando, ¿no?, en lo que es el espacio pleural, dificultando la ventilación pulmonar, ¿no? En estos casos, por ejemplo, la toracocentesis nos confirmará el diagnóstico de si existiera un hemotórax, por ejemplo, ¿no?
En la cavidad craneal, como decíamos, la hemorragia puede ser parenquimatosa, ¿no? Epidural o subdural. O también puede ser por fuera, ¿no? Dentro de la dura madre o intraparenquimatosa, es decir, dentro del encéfalo, ¿no? Como el cráneo no es extensible, entonces puede producir un hematoma que puede comprimir y destruir la masa encefálica, provocando signos y síntomas neurológicos, ¿no? Como cefalea, irritabilidad, excitabilidad, paresias, parestesias o pérdida de la conciencia. Entonces, como ven, de esa manera ustedes también pueden identificar si existiera algún tipo de hemorragia interna, ¿no? Ahora también podemos ver que existe la hemorragia en lo que es por orificios naturales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de orificios naturales, nosotros estamos hablando de lo que va a ser, por ejemplo, la salida de sangrados a través de, mejor dicho, que se va, bueno, en este caso vamos a observar, ¿no? Sangrados que tengan salida directa por un orificio natural, los cuales podemos, si bien estos podemos observar el tipo de hemorragia, pero no vamos a observar directamente cuál es el sitio preciso de la hemorragia, ¿no? Pudiendo sospecharse solamente por los signos clínicos o corroborarse por exámenes imagenológicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las hematemesis, ¿no? Cuando hay presencia de sangre en los vómitos, la única manera de identificar el sitio de hemorragia será mediante una endoscopía. O, por ejemplo, cuando hay sangrado en el oído, una famosa otorragia, será por medio de la observación directa del conducto auditivo externo, ¿no? Para identificar cuál es el área o el sitio de sangrado. O en por ejemplo, en una proctorragia, también tendremos que ver, ¿no? De dónde es el sitio de sangrado, que puede ser a través de las hemorroides, puede ser sangrados por tumores a nivel del colon sigmoides o algún otro tipo de lesión que puede estar manifestándose en este tipo de alteraciones. Entonces, como ven, tenemos tres tipos diferentes de hemorragias, ¿no? Las hemorragias externas, hemorragias internas y a través de los orificios naturales. La siguiente diapositiva, por favor, vamos. Las hemorragias también se pueden clasificar por su origen, ¿no? Nosotros principalmente podemos clasificarla en tres tipos, ¿no? Las hemorragias arteriales, las hemorragias venosas y las hemorragias capilares o en napa. Cuando hablamos de hemorragias arteriales, vamos a decir que se caracterizan principalmente por la salida de sangre a alta presión y los cuales vamos a decir que es una emergencia médica grave, ¿no? Y potencialmente mortal, porque la sangre proviene, ¿no? De un vaso sanguíneo de alto flujo, ¿no? En el cual por lo general vamos a identificarla porque va a tener un color rojo brillante o escarlata, como comúnmente le mencionaban, sale a borbotones o pulsos, ¿no? Al ritmo de los latidos cardíacos y es fácilmente observable. Entonces, con esas características nosotros podemos identificar si es un tipo de hemorragia arterial. Ahora, si es una hemorragia de tipo venosa, vamos a reconocerlo porque la sangre va a tener un color un poco más oscuro, ¿no? O granate, como antiguamente le decían, y la cual va a ser de forma continua, va a ser continua y constante, aunque su flujo va a ser un poco más lento que la arterial, ¿no? Estos requieren igual atención médica para evitar las complicaciones y es más fácil identificarla, ¿no? Ubicarla por el cirujano y por ello el campo y por lo tanto igual será controlable durante la intervención quirúrgica, ¿no? Y por último tenemos la hemorragia capilar o en napa, ¿no? Esta tiene la característica de que son varios puntos sangrantes y de difícil visualización, los cuales pueden ser tanto arteriales o venosos, por lo cual estos pueden tener presencia de sangrados de manera difusa. Por lo general no tienen un color preciso porque, como les digo, no podemos identificar si es de tipo arterial o venoso. Se denomina hemorragia en napa porque viene, ¿no? Del francés nape, que significa capa de agua en la superficie de la tierra. Entonces, igual, por ejemplo, un ejemplo de una hemorragia en napa, por ejemplo, yo les puedo poner pues, cuando están haciendo deporte, ¿no? Caen sobre una superficie rugosa, se hacen un famoso rasmillado, por ejemplo, y cuando limpian la zona pueden ver que hay pequeños sitios por donde emana sangre, en los cuales son puntos sangrantes, ¿no? En los cuales no se puede identificar si es un capilar arterial o venoso, por lo tanto, este tipo de hemorragias son los en napa, ¿no?
Esto también se ve, por ejemplo, cuando existe en las colecistectomías, por ejemplo, cuando se trabaja el lecho hepático, igual puede haber un tipo de lesión, pero no vamos a poder identificar si es arterial o venoso, entonces muchas veces a eso le llamamos hemorragia en napa. ¿Listo? La siguiente presentación. También podemos clasificar los tipos de hemorragia por su momento de presentación, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que estas pueden ser también hemorragias de tipo agudo y de tipo mediatos, ¿ya? Las hemorragias agudas son consecutivas, ¿no? A las lesiones, ya pueden ser accidentales u operatorias de un vaso sanguíneo, que se van a manifestar en el mismo momento de la lesión, ¿no? Entonces, puede ser que en una cirugía, ¿no? Si hay algún desgarro o lesión de un vaso sanguíneo, entonces vamos a provocar una hemorragia aguda, ¿no? Vamos a poderla observar inmediatamente y tenemos que controlar y darle una solución, ¿no? Una hemostasia de tipo quirúrgico. Pero en caso de las hemorragias de tipo mediatas o posteriores, podemos clasificarlas en dos grandes grupos, las hemorragias recurrentes y las hemorragias secundarias. Cuando hablamos de hemorragias recurrentes o sangrados repetitivos, también así se los denomina, estos se pueden producir a las horas o en los primeros días del postoperatorio, ¿no? Y estos pueden también deberse a trastornos, por ejemplo, de la coagulación, fragilidad de los vasos sanguíneos, tal vez el uso de medicamentos anticoagulantes o lesiones locales que no han sido adecuadamente resueltas durante la intervención quirúrgica, ¿no? Puede ser que se haya hecho una mala técnica en lo que es la ligadura de los vasos sanguíneos, por lo tanto, esta hemorragia se va a traducir en signos de hemorragia interna, ¿no? Que se van, por lo cual, en estos casos va a ser necesaria la reintervención para poder intervenir el sitio o lesión que está nuevamente sangrando secundariamente a la intervención quirúrgica previa, ¿no? En cambio, también encontramos las hemorragias secundarias, ¿no? Estas hemorragias secundarias, por lo general, se van a producir entre el séptimo y décimo días después de la intervención quirúrgica inicial y a menudo se deben principalmente a dehiscencias o esfacelos de un vaso sanguíneo o a causa de una infección en la zona operatoria, ¿no? Estos por lo general son de presentación rara, pero igual pueden presentarse, ¿no? Entonces, como les digo, estos tipos de hemorragias son posteriores a la intervención quirúrgica, no son de manera aguda como las primeras que habíamos mencionado, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, hablando propiamente de lo que es la hemostasia quirúrgica, nosotros vamos a decir que existen dos tipos de hemostasias, ¿no? Uno que va a ser la hemostasia temporal y otra que va a ser la hemostasia definitiva. Cuando hablamos de hemostasia temporal, nosotros estamos hablando de una hemostasia provisional, ¿no? Que vamos a utilizarla por un determinado tiempo hasta que se realice la hemostasia definitiva. Con estas maniobras nosotros vamos a buscar detener el sangrado de manera inmediata aplicando métodos mecánicos como la presión y estas se pueden aplicar en heridas accidentales o durante el mismo acto quirúrgico, ¿no? Entonces lo vamos a ver enseguida y la hemostasia definitiva que por lo general va a suprimir, ¿no? La hemorragia en forma total y permanente. La siguiente diapositiva. Cuando hablamos de hemorragias temporal, de hemostasia temporal, perdón, nosotros podemos aplicar ciertas técnicas, ¿no? Como habíamos dicho, la hemostasia temporal es un método de hemostasia provisional que se va a utilizar por un tiempo determinado nada más hasta que hagamos la hemostasia definitiva. En estos casos, por uno de ellos, podemos aplicar, por ejemplo, la elevación de los miembros, ¿no? Es una maniobra muy sencilla, inocua y rápida, ¿no? La primera que se debe practicar en heridas accidentales de miembros inferiores o superiores y que van a consistir principalmente, ¿no? En elevar los miembros por encima de lo que es el nivel del corazón, ¿no? Así para disminuir el flujo sanguíneo. Entonces, esto lo podemos aplicar como medida de primeros auxilios, por ejemplo, en pacientes politraumatizados que tengan lesiones en miembros inferiores o superiores, ¿no? Incluso, ¿no? La elevación de los miembros, dice, pero quizás es en la casa, ¿no? Hasta la mama, cuando alguno tiene algún tipo de hemorragia de tipo nasal, por ejemplo, una epistaxis, igual, ¿no? ¿Qué hace la mamá? Les dice, no, eleva la cabeza. Entonces, con esa maniobra ustedes tratan de disminuir el flujo sanguíneo hacia la zona y, por lo tanto, también es un tipo de hemostasia temporal, ¿no? Después tenemos otro tipo de hemostasia temporal, que es la compresión
digital indirecta, ¿no? Cuando hablamos de compresión digital indirecta, nosotros vamos a decir que esta se realiza mediante un mecanismo de compresión en un lugar próximo y apartado de la herida, ¿no? Es en el punto más superficial del trayecto de la arteria que irriga el segmento corporal que está lesionado. Entonces, nosotros, por ejemplo, si hay una lesión, no sé, a nivel de lo que es eh, ¿qué les puedo decir? De la arteria femoral, pónganse que hay una lesión a nivel de lo que es el muslo. Entonces, ¿ustedes qué harán? Buscarán lo que es a nivel inguinal, la arteria femoral, pues, ¿no? La raíz de donde está proviniendo la arteria. Entonces, acá existen dos métodos de compresión, ¿no? Digital. Uno puede ser compresión digital propiamente dicha y compresión dígito-digital. La compresión digital la ejercerán con uno o dos dedos directamente sobre el vaso sanguíneo. Y la compresión dígito-digital ejercerán con dos dedos hábiles presionando el vaso sanguíneo, ¿no? Como pueden ver en la imagen. Entonces, este es un tipo de compresión digital indirecta, ¿no? También lo podemos aplicar, ¿no?, en otras zonas, por ejemplo, si hay un sangrado del pabellón auricular, por ejemplo, ustedes pueden hacer una compresión digital, por ejemplo, de la arteria temporal superficial, ¿no? O cuando exista, no sé, algún tipo de lesión en el brazo, ustedes buscarán el canal bicipital y ubicarán la arteria humeral, por ejemplo, y harán una compresión digital, deteniendo así o disminuyendo el flujo sanguíneo de manera temporal, ¿no? Entonces, como les menciono, este es también un método de hemostasia temporal. Otro que también podemos ver es la compresión digital directa, ¿no? Esta lo utilizaremos cuando la hemorragia principalmente es abundante, ¿no? Y peligra la salud y la vida del paciente. Entonces nosotros acá podemos decir que podemos comprimir directamente la herida, ¿no? Ya sea con la mano desnuda o con algún paño limpio u otro elemento que se disponga. Y no se debe retirar la mano, ¿no? Hasta que se aplique otro método hemostático adecuado. Entonces, este método también nos sirve, ¿no?, durante el acto operatorio en condiciones de esterilidad. Se puede, por ejemplo, utilizar una compresa caliente y comprimir el sitio de la lesión, ¿no?, hasta que nosotros podamos identificar realmente cuál es el tipo de lesión que tengamos. Entonces, es un método también de hemostasia temporal. Otro que podemos ver es, por ejemplo, el manguito neumático, ¿no? Ahí ven en la imagen, esto pueden utilizarlo, ¿no? Este es un verdadero torniquete, pero que se utiliza también en los miembros superiores o inferiores y es un método menos traumático, ¿no? Como pueden ver, este no va a provocarles dolor, pero realiza una compresión también uniforme y graduable, ¿no? Disminuyendo así también el riesgo de producir lesiones nerviosas o necrosis distal por compresión excesiva, ¿no? En este caso, por ejemplo, ustedes pueden utilizar el manguito neumático, por ejemplo, del tensiómetro, ¿no? El mango que comúnmente utilizamos para medir la presión arterial, lo podemos conectar a un manómetro y bueno, como conocen ustedes, ¿no? Tiene una pera de insuflación. Inicialmente vamos a ir controlando la presión y podemos insuflarla hasta un valor ligeramente superior a lo que es la presión diastólica, consiguiendo así un tipo de hemostasia temporal del sitio de la lesión, ¿no? Entonces es un método también que podemos utilizar, la utilización del manguito neumático, ¿no? Otro método también que, bueno, en algunos casos sí está contraindicado, ¿no? Según la literatura, que es la aplicación de los torniquetes, que es un método también improvisado, ¿no? Por lo que se debe, por, por lo que se podría decir, ¿no? Podría ser nuestro último recurso que podemos emplear para controlar la hemorragia en los miembros y que va a consistir principalmente, ¿no?, en usar un lazo, ya sea de cualquier tipo de material, pueden utilizar una corbata, su cinturón, un pañuelo, lo que quieran ustedes, pero que tenga la extensión para que se pueda anudar alrededor del miembro, ¿no? Entonces, preferentemente van a buscar la raíz del miembro porque es un segmento que tiene un solo hueso, ¿no? Luego, y van a producir, van a efectuar lo que comúnmente hacemos, ¿no? Un nudo con este torniquete y lo que principalmente se puede hacer, ¿no? Se puede emplear, no sé, algún tipo de varilla metálica o de madera, incluso un lápiz, un bolígrafo, lo aplican sobre este nudo que han realizado y pueden proceder a torcerlo, ¿no? El lazo hasta que desaparezca el pulso distal y por ende también la hemorragia, ¿no? Entonces, como ven, el torniquete o todo método similar debe aplicarse con mucho cuidado, ¿no?
Acá hay que recalcar, ¿no? Que los torniquetes deben aflojarse lentamente, ¿no? Cada 20 minutos, por lo menos, durante un minuto para descomprimir el sitio, ¿no? Para que exista nuevamente un flujo sanguíneo y no causemos trastornos de isquemia y necrosis distal a lo que es la lesión, ¿no? Entonces, como les digo, estos hay que aflojarlos cada 20 minutos, por lo menos unos 30 segundos a un minuto, para que recupere el flujo sanguíneo y posteriormente podemos volver a aplicarlo. Esto, pero se debe aplicar máximo hasta un tiempo de 90 minutos para evitar estos trastornos isquémicos, ¿no? Otro tipo de hemostasia que también podemos utilizar de manera temporal es la de tipo farmacológico, ¿no? Entre estas podemos mencionar, por ejemplo, la utilización del peróxido de hidrógeno, ¿no? O el agua oxigenada, que al destruir algunos eritrocitos y plaquetas van a proveer la materia prima para la coagulación, que va a ser la fibrina, ¿no? Entonces es un método de coagulación también que, bueno, en algunos casos ya está en desuso incluso, ¿no? La aplicación de la vasopresina, por ejemplo, igual, ¿no? Que actúa como un potente agente hemostático local mediante la vasoconstricción directa de la zona, ¿no? Entonces, un método también que podemos utilizar. La aplicación del famoso disinón, tal vez algunos han escuchado, o el etamcilato, ¿no? Que va a actuar en la primera fase de la hemostasia como un método vasoconstrictor también de la zona y que va a disminuir el sangrado, ¿no? Este se lo puede utilizar por vía parenteral. Otro también es el famoso ácido tranexámico, ¿no? Que es un fármaco antifibrinolítico que actúa como un potente agente hemostático, ¿no? Inhibe la degradación de los coágulos sanguíneos, por lo tanto mejora también o mejor dicho, permite que el coágulo de fibrina que se ha formado esté estable y no se pueda liberar fácilmente, ¿no? Entonces son métodos que también nosotros podemos aplicar como hemostasia de manera temporal. Eso lo vamos a aplicar en situaciones donde hayan heridas accidentales, ¿no? Ahora nosotros también podemos decir que durante el acto operatorio podemos también utilizar otro tipo de hemostasia temporal, que son las siguientes. La siguiente diapositiva. En el acto quirúrgico propiamente dicho, nosotros también podemos utilizar métodos hemostáticos temporales, como por ejemplo el vendaje de Smarch, ¿no? Ahí, como pueden ver, este vendaje ha sido creado por August von Smarch, que era un alemán, y que lo ha denominado también, ¿no?, a este método de compresión de los vasos sanguíneos distales como el sistema o complejo de Smarch, ¿no? Como pueden ver en la imagen, se compone de un vendaje elástico, de una venda de goma, ¿no? De más o menos unos 6 a 8 metros de largo y 6 a 8 centímetros de ancho, ¿no? Para su aplicación, inicialmente ustedes deben levantar el miembro inferior, ¿no? De manera perpendicular a nuestro cuerpo, para que la sangre tenga un mejor retorno hacia la parte más proximal al corazón, ¿no? Y una vez que se produzca esto, se realiza el vendaje regularmente, imbricándolo, como pueden ver en la imagen, desde los dedos hasta la raíz del miembro, ¿no?, que ustedes vayan a manipular. Entonces, una vez que ya esté el vendaje, cuando ya estén por encima de la última vuelta, ustedes pueden colocar un tubo elástico a manera de una ligadura, ¿no?, en la raíz del miembro, y finalmente retiran la venda, ¿no? Y queda el tubo, y queda, ¿no?, el vaso sanguíneo vaciado, se podría decir, sin mucho débito hemático en su interior, lo cual va a promover que ustedes puedan operar, ¿no?, un determinado sitio sin sangrado, logrando una isquemia temporal, ¿no? Este método, como pueden ver, se va a utilizar principalmente en la cirugía vascular y en las cirugías de tipo traumatológicas, ¿ya? Tienen que conocerlo, porque cuando vayan a rotar traumatología van a decirles, ¿no?, saquen, haga un vendaje de Smart, les van a decir. Entonces ustedes no, pues, no tienen que agarrar una venda elástica o una venda como, es una venda, como están viendo en la imagen, una venda de goma, ¿no? Es un material más resistente, más siliconado. Entonces con eso se debe vendar desde la punta de los dedos hasta la raíz del miembro, y luego, posteriormente, una vez que estén terminando el vendaje, se coloca una ligadura para evitar que haya un retorno venoso nuevamente a esos vasos sanguíneos que han comprimido. Entonces, tienen que conocer ese tipo de hemostasia temporal también. Otro tipo de hemostasia temporal será la aplicación de compresas calientes, ¿no? Como pueden ver en la imagen,
eso se realiza en pleno acto quirúrgico, ¿no? Se utilizan compresas húmedas con solución fisiológica caliente y que luego se escurren para aplicarlos localmente, ¿no? El mecanismo por el cual tienen efecto estos son principalmente la vasoconstricción refleja que van a producir en el órgano en el cual se vayan a utilizar, ¿no? Y por lo tanto nos van a producir igual una hemostasia temporal. El taponamiento compresivo es un método similar, ¿no? Consiste igual en aplicar fragmentos de gasa o de gasa montada, apósitos o compresas calientes a presión, ¿no? Sobre una zona sangrante cuando no es posible identificar el vaso que está sangrando. Se mantiene la presión durante un lapso de 3 minutos por lo menos, al cabo de los cuales puede ceder la hemorragia. Si es que proviene, ¿no? De un vaso sanguíneo pequeño o un capilar, o si es que es de un vaso sanguíneo importante, va a producir igual, ¿no? El espasmo vascular reflejo y va a darnos tiempo a realizar lo que es la hemostasia definitiva. Entonces también algunos le llaman el empaquetamiento, ¿no? Entonces es una manera también de hemostasia temporal. También vamos a ver la hemostasia instrumental, ¿no? En este caso nosotros vamos a hacerla mediante pinzas hemostáticas o clamps, ¿no? Siempre es temporal hasta que se aplique un método definitivo. Estas pinzas o clamps tienen que ser finas y elásticas, ¿no? Pues porque pueden comprimir el vaso y no deben producir lesiones endoteliales, ¿no? Se recomienda por eso el uso ordenado de las pinzas hemostáticas, que ustedes ya los conocen, ¿no? Las pinzas hemostáticas como las pinzas de ahí tienen en su imagen las pinzas, por ejemplo, que habíamos visto, ¿no? La pinza de Kelly, las pinzas de Crille, lo que es las pinzas de Rochester, las Kellys también, ¿no? Pueden venir en presentación recta o curva, las pinzas de Halstead o también denominadas pinzas de mosquito. Entonces ustedes tienen que, como ven, este tipo de instrumentales nosotros vamos a aplicarlos durante lo que va a ser la hemostasia instrumental con pinzas, ¿no? Esta se puede utilizar de diferentes maneras, ¿no? Pueden tomar la punta del vaso sanguíneo, por ejemplo, cuando hay algún tipo de hemorragia y la identifican, entonces van a hacer la presión sobre la misma y están haciendo un tipo de hemostasia temporal. Pueden tomarla a través del vaso sanguíneo igual, ¿no? Pueden tomar los dos cabos, un cabo proximal y distal para también disminuir el flujo sanguíneo de una determinada zona. Pueden hacer una toma lateral también. Entonces son diferentes tipos de métodos en los cuales ustedes pueden hacer la sujeción de estas pinzas durante lo que es algún tipo de hemorragia durante la intervención quirúrgica. Vamos a la siguiente diapositiva. Y nosotros ahora vamos a hablar lo que nos interesa, la hemostasia definitiva, ¿no? Cuando hablamos de hemostasia definitiva, vamos a decir que es aquella que suprime la hemorragia en forma total o permanente, ¿no? Este tipo de hemostasia es esencialmente quirúrgica, ¿no? Y generalmente se va a realizar durante una operación, ya sea mínima o complicada, pero nosotros la vamos a aplicar, ¿no? Podemos aplicar métodos de hemostasia definitiva con, por ejemplo, podemos mencionar diferentes tipos, ¿no? Tenemos una de ellas, es la hemostasia tópica, por ejemplo, que bueno, por lo general ya está en desuso alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad utilizaban lo que era el algodón quemado, ¿no? Que era útil en casos de hemorragias capilares, donde se mantenía aplicada, ¿no? Por unos minutos el algodón, eh, lo cual proporcionaba, ¿no? Una malla de fibras de sostén a lo que es el coágulo sanguíneo, y principalmente no se utilizaba en cirugías otorrinolaringológicas, como ser las amigdalectomías, por ejemplo. Pero en la actualidad está en desuso, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, el algodón desprende fibras microscópicas, las cuales también pueden provocar a la larga datos de infección local en el sitio, ¿no? Entonces, no está ya muy recomendada, pero antiguamente sí la utilizaban el famoso algodón quemado. Otro tipo de hemostasia tópica que también se utiliza actualmente es el famoso nitrato de plata, ¿no? El nitrato de plata que se aplica al 5% en los casos, por ejemplo, de epistaxis. Su aplicación tópica produce hemostasia rápida mediante lo que es la cauterización química, ¿no? Funciona coagulando las proteínas de la sangre y destruyendo, destruyendo también superficialmente el tejido, ¿no? Esto sella los vasos sanguíneos y, bueno, ¿no? Detiene el sangrado, ¿no? Transitoriamente.
y esta puede producir, ¿no? Como les había dicho, causa una cauterización química, puede provocar ciertas lesiones accidentales en la piel, ¿no? Como quemaduras. Ustedes han debido ver, ¿no? En las ferias, incluso están andando por ahí, por ejemplo, dicen, ¿no? Que se queman verrugas, por ejemplo. Entonces se hace una aplicación del famoso nitrato de plata al 5%. Entonces, mediante esta, como les digo, hacen una cauterización química de estas superficies cutáneas extra vegetantes. Y con eso, bueno, evitando que hayan hemorragias, porque también hace una hemostasia definitiva. Por lo tanto, es un medio también que podemos aplicar, ¿no? Como un medio tópico de hemostasia definitiva. Antiguamente también se utilizaba el famoso ácido crómico, ¿ya? Tal vez van a escucharlo por ahí alguna vez, que también se utilizaba, ¿no? En las epistaxis, en hemorragias de orificios naturales principalmente, pero que igual causaba una cauterización química, ¿no? Pero esta era un poco mucho más agresiva y tóxica, ¿no? Provocaba, por ejemplo, necrosis de coagulación de las proteínas, si bien sellaba los vasos sanguíneos pequeños, pero era tóxico, ¿no? Y actualmente está en desuso. Otro que habíamos mencionado, ¿no? El peróxido de oxígeno, de hidrógeno, perdón, se sigue utilizando, ¿no? En algunos casos, que, bueno, tiene una acción hemostática, como les había dicho, ¿no? Que puede, por medio de que destruye muchas veces los glóbulos rojos y las plaquetas, por lo cual libera, ¿no? Que es lo que es el fibrinógeno, produciendo que se active la fibrina localmente, haciendo una hemostasia en vasos sanguíneos finos, ¿no? Otros métodos que también actualmente ya se utilizan como hemostasia tópica son también la trombina tópica, por ejemplo. Es un producto que se dispone que, se, ¿no? que les digo que viene a manera de un gel o una pequeña esponja hemostática, ¿no? Esta se las aplica directamente en las zonas de hemorragia, principalmente cuando existe hemorragias en napa, y estas actúan acelerando la cascada de la coagulación, ¿no? Directamente al entrar en contacto con la sangre, convierten el fibrinógeno en fibrin. Por lo tanto, esta malla se solidifica y sella los vasos sanguíneos y detiene el sangrado de manera más rápida, ¿no? Entonces, la trombina tópica también es un método que se utiliza actualmente, ¿no? También hay matrices en las cuales utilizamos selladores de fibrina, adhesivos tisulares, que estos imitan la parte final del proceso de coagulación, igual, ¿no? Crean una red de fibrina artificial y sellan y se adhieren a los tejidos, ¿no? Como pueden ver en la imagen. Entonces, estos principalmente son métodos modernos ya que se utilizan, pero para lesiones superficiales y visibles, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Otros métodos de hemostasia quirúrgica definitiva ya, pero que van a utilizar, ¿no? Algunos medios físicos, son, por ejemplo, la angiotripsia, ¿no? Cuando hablamos de angiotripsia, estamos llamando también, denominada también la forcipresión, ¿no? Se utiliza en los vasos sanguíneos de pequeño calibre en el tejido celular subcutáneo, por ejemplo, los cuales podemos tomar, ¿no? Ya habíamos dicho que hay una hemostasia temporal, nosotros podemos tomar por la punta de los vasos sanguíneos que estén sangrando, y lo que vamos a hacer es una presión nada más en este borde, ¿no? Del vaso. Vamos a esperar unos 3 a 4 minutos y vamos a producir de que exista una hemostasia definitiva del vaso sanguíneo, ya que habrá formación de un coágulo sanguíneo en el extremo del mismo, ¿no? Otro mecanismo que utilizamos es la forcitorsión, que es igual lo mismo, ¿no? En este caso, a diferencia del otro que solamente se hace presión, en este caso haremos una torsión, ¿no? Sobre el eje longitudinal del vaso sanguíneo. Una vez que lo tengamos pinzado, lo que va a provocar su torsión, aplastamiento y en algunos casos, ¿no? La formación, o mejor dicho, la formación de un coágulo en la luz del vaso sanguíneo. Luego también tenemos, ¿no? El taponamiento compresivo, igual que habíamos visto en la anterior diapositiva, que va a detener, ¿no? El sangrado capilar o en napa, ¿no? Con muy buenos resultados. Estos principalmente también son denominados, ¿no? Como el método o taponamiento de Miculix, por ejemplo, si van a escuchar en alguna oportunidad. Estos se pueden aplicar, por ejemplo, cuando existen desgarros hepáticos, desgarros esplénicos, o alguna lesión de tipo
renal, no sé, en los cuales no exista una hemorragia masiva. Entonces, lo que puede ayudar a controlar la hemorragia mediante lo que también nosotros denominamos el famoso empaquetamiento. Luego, bueno, nosotros tenemos también lo que son las famosas ligaduras, ¿no? Cuando hablamos de ligaduras, nosotros estamos hablando de que estamos realizando una lazada o vueltas de hilo alrededor de un vaso sanguíneo sangrante, ¿no? Para ocluir y así detener también la hemorragia, ¿no? Esto se va a aplicar siempre después de tomar el vaso sanguíneo con pinzas, ¿no? En el caso, como habíamos visto en la hemostasia temporal, ¿no? Y se van a ajustar mediante la ejecución de nudos quirúrgicos, ¿no? En estos métodos, en la siguiente diapositiva vamos a ver, pero se pueden realizar ligaduras simples y ligaduras transfixiantes. Más adelante lo vamos a ver. Y bueno, también utilizamos en la hemostasia definitiva lo que es la hemostasia eléctrica, ¿no? Cuando hablamos de la hemostasia eléctrica, hablamos de la coagulación eléctrica por medio de mecanismos de electrocoagulación o electrofulguración, ¿no? Cuando hablamos de electrocoagulación, vamos a decir que es un método quirúrgico en el cual vamos a utilizar corriente eléctrica, ¿no? Que va a tener la acción de convertir esta energía en calor, ¿no? Vamos a tener, como les mencionaba, dos variables, ¿no? Una de ellas la la electrocoagulación, que puede ser de manera monopolar, bipolar o también con la de plasma de argón. Y la electrofulguración, que se va a utilizar igual corriente de alta frecuencia, provocando chispas superficiales, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir que la hemostasia se va a producir por medio de la carbonización de los vasos sanguíneos, por lo tanto, también es un método de hemostasia, ¿no? Entonces, tienen que conocer que también tenemos una hemostasia definitiva por medios eléctricos mediante la electrocoagulación o electrofulguración. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí vemos un poco de lo que son las ligaduras, ¿no? Que son muy importantes en la parte de cirugía al menos, es la que principalmente aplicamos para la hemostasia definitiva. Como les mencionaba, pueden haber ligaduras simples, como ven en la imagen, en la cual nosotros podemos hacer, realizamos, ¿no? Un enlazado de un vaso o un pedículo con el hilo sin atravesar el tejido. O sea, y ahí tenemos diferentes variables, ¿no? Ligaduras que podemos hacer en la punta del vaso sanguíneo, podemos hacer a través del vaso sanguíneo, podemos hacer ligaduras en abanico o ligaduras también en colgajo. Entonces eso ya lo van a ver, es más propio de la especialidad, pero tienen que conocer que existen diferentes tipos de ligaduras. También nosotros tenemos las ligaduras de transficción, ¿no? Van a escuchar durante las intervenciones quirúrgicas que se hacen los famosos puntos de transficción, ¿no? Estos, vamos a decir, por lo tanto, que existe en este tipo de ligaduras, vamos a decir, ¿no? Que pasamos a través del espesor del tejido mediante una aguja de sutura, ¿no? Y vamos a tener diferentes modalidades. Podemos hacer una transficción en superficies planas. Por ejemplo, eso se realiza, por ejemplo, ustedes van a escuchar que los puntos en X han debido ver tal vez en sus, o mejor dicho, en los videos, o tal vez alguno ha practicado. Estas se pueden utilizar como un punto de transficción en superficies planas, ¿no? Se pueden aplicar como un punto hemostático, también se le denomina estos puntos en X, entonces es un tipo de transficción superficial. Pero ya entra en la otra transficción que, como ven en la imagen del lado izquierdo, que son en pedículos vasculares, perdón, se realizan cuando se toman tomando con las pinzas, ¿no? De manera lateral o transfixiante y en las cuales emplean, ¿no? Pinzas hemostáticas como las pinzas de Kelly, Halsted, Krillin, Karmal, todas las que quieran, ¿no? En las cuales colocan una ligadura circunferencial simple en la parte más proximal hacia la base y luego pasan el hilo mediante una sutura por la parte central para anudar hacia el otro extremo. Esa es un tipo de ligadura de tipo transfixiante que atraviesa el tejido mediante el uso de una sutura. Vamos a la siguiente diapositiva. Por último, también tenemos, ¿no? Dentro de la hemostasia quirúrgica definitiva, también, ¿no? Algo que va a ocasionar una hemostasia definitiva va a ser también la reconstrucción de los vasos sanguíneos, ¿no? Esto ya se llevará mediante la técnica de sutura también a través de los vasos sanguíneos de manera circunferencial, ¿no?
Y otro tipo de método también físico será la aplicación o uso de grampas hemostáticas, ¿no? Han debido ver tal vez algunos que han entrado ya a las cirugías laparoscópicas, que nosotros, por ejemplo, hacemos la ligadura con clips de los vasos sanguíneos. En el caso de las colecistectomías, por ejemplo, hacemos un clipado, por ejemplo, de la arteria cística, ¿no? Mediante la aplicación de estos métodos físicos. La siguiente diapositiva. Vemos también dentro de lo que es la hemostasia definitiva, métodos que tienen origen químico o biológico, ¿no? En estos casos podemos utilizar gelatinas de proteína, ¿no? En estos podemos decir que es una proteína purificada, en este caso de colágeno hidrolizada, ¿no? Que se utilizan en medicina y odontología principalmente, ¿no? En la imagen ustedes pueden ver que este tipo de esponjas hemostáticas, que también así nosotros las denominamos, actúan, eh, ¿qué les digo? Eh, Actúa como una esponja hemostática, la cual va igual que los anteriores métodos que habíamos mencionado, ¿no? Tienden a formar fibras de fibrina en su superficie, ¿no? Activando lo que es los factores de coagulación superficiales y por medio a través de la compresión directa de la zona también van a producir la hemostasia definitiva de las mismas. Estos materiales ustedes pueden en el mercado los van a encontrar, por ejemplo, con los nombres de Esponjostan, el famoso Gel Fuan. Entonces, tienen que conocer esos nombres y ya van a ver que en cirugía van a ver que es de mucho uso este tipo de esponjas estáticas. También tenemos las famosas esponjas de celulosa oxidasa, que es un material igual hemostático tópico, estéril, altamente absorbible y seguro, ¿no? En el que se utiliza en las cirugías también, en la cirugía, en todo el campo de la cirugía y también en odontología, ¿no? Se utiliza para detener hemorragias de tipo capilares, venosos, arteriales o menores cuando los métodos convencionales no son muy efectivos, ¿no? Como pueden ver igual en la imagen, son como una pequeña malla o como una pequeña red que está conformada por un material igual que produce la activación de la fibrina en la zona de la lesión, promoviendo lo que es la hemostasia definitiva, ¿no? Estos, por ejemplo, pueden utilizar, acá en el mercado van a ver que vienen con nombres, ¿no? Como el famoso Surgicel, el Oxicel, el Decacel, entonces tienen esos nombres, ¿qué les digo?, comerciales que pueden utilizarse. Otro tipo de hemostasia quirúrgica definitiva va a ser, por ejemplo, el taponamiento con músculos, ¿no? Se puede utilizar un injerto muscular libre o triturado, que es una técnica igual es hemostática mecánica y biológica, ¿no? Que consiste en presionar un fragmento del tejido muscular sobre la zona sangrante, ¿no? Como ustedes saben, igual el músculo puede liberar factores de coagulación, entonces, por lo tanto, va a producir un taponamiento de la zona y va a producir una hemostasia definitiva. También se puede hacer el taponamiento con tejido adiposo o seroso, ¿no? O la serosa, perdón. En este caso el peritoneo o el epiplo, ¿no? Es una técnica igual quirúrgica reconstructiva y hemostática, ¿no? Actúa ejerciendo presión mecánica directa, como pueden ver en la imagen. Se realiza, por ejemplo, los puntos de aproximación del vaso sanguíneo y directamente encima podemos aproximar lo que es el tejido epiploico, lo cual igual va a promover la adherencia y aporta también una rica red de microvasos que van a facilitar la cicatrización y también el control del sangrado, ¿no? Entonces también es un método de hemostasia biológica definitiva. Por último, podemos mencionar igual, ¿no? El taponamiento con cera, la famosa cera de abeja, ¿no? Esto lo van a ver en las cirugías de tipo traumatológicos, ¿no? Actúan igual como un hemostático mecánico, ¿no? Van a sellar los vasos sanguíneos mediante la presión física, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, ahí es la aplicación de esta cera sobre las superficies porosas que tiene el hueso, de esta manera evitando una hemorragia de los mismos. Estas por eso se utilizan principalmente en las cirugías de tipo ortopédicas o maxilofaciales y también en las neurocirugías. Entonces también es un método de hemostasia quirúrgica definitiva. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, jóvenes, como ustedes han podido ver, este tema de hemostasia, o sea, también no es un tema nomás corto que ustedes
piensen que es, no sé, detener o limpiar un campo operatorio o nada más, ¿no? Existen diferentes técnicas en las que podemos aplicar hemostáticas para detener lo que va a ser la hemorragia en diferentes zonas o durante la intervención quirúrgica, ¿no? Como han podido ver, existen diferentes tipos, ¿no? Puede ser una hemostasia temporal, pero también existe una hemostasia definitiva en el ámbito quirúrgico, ¿no? Tienen que conocer, ustedes ya han llevado fisiología, entonces también deben conocer ya las fases de la coagulación, deben conocer las fases, hemos dicho, la famosa cascada de la coagulación, los factores que intervienen en el mismo. Entonces, como ven, también es un tema interesante en el cual nosotros vamos a aplicar en la técnica quirúrgica, ¿no? Y por lo tanto, igual tienen que conocer el material que se utiliza, ¿no? Los hilos, los nudos, las famosas pinzas hemostáticas. Entonces, todo eso involucra este tema que les he llevado y espero que les haya gustado. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, por si acaso solo hay 37.